El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la condena por violación del futbolista brasileño Dani Alves, alegando inconsistencias y contradicciones en el caso. Su abogada Inés Guardiola declaró que el exjugador del Barcelona, PSG y Juventus celebra la decisión que a su juicio demuestra su inocencia. Vamos a analizar este tema, vamos a conversarlo con Manuela Acosta. Ella es cofundadora de Transformándonos, es una plataforma para la equidad de género en el deporte y además es futbolista profesional retirada. Muchas gracias por estar con nosotros, Manuela. Gracias a ustedes por visibilizarlo, porque al final va a ser un escenario que abrió un debate y desde la perspectiva de género, pues esta absolución sí nos genera mucha preocupación. Pues vamos a abrir el debate, si te parece entonces, porque en su sentencia de apelación el Tribunal de Justicia declara que el testimonio de la acusadora carece de fiabilidad sobre hechos que pudieran verificarse objetivamente mediante video, ¿no? Y entonces lo que está diciendo es que el relato no corresponde a la realidad. ¿Significa esto que Alves es inocente? Mira que creo que ahí empieza el debate y pues es importante señalar que el Tribunal de Justicia, al absolverlo, enfatiza que esta decisión no implica que la versión del acusado sea necesariamente la verdadera, pero que seguramente la insuficiencia probatoria pues no se pudo superar el estándar requerido para desvincular la presunción de inocencia. Lo que realmente abre el debate pues está también un poco en hechos mediáticos similares, tiene que ver con ese se acabó, y es entender que no hay víctima perfecta, es decir, se pone una responsabilidad muy alta frente a lo que es objetivo y subjetivo en una víctima que además tiene que estar expuesta a un escenario de revictimización, y que si lo llevamos no solo porque creo que esta perspectiva toca abordarla, por supuesto, desde lo legal, que tiene que ver con todo lo jurídico, pero también desde lo social y cultural, y que la sentencia hoy haya sido unánime, pues nos deja un panorama bien interesante, y es que pues unanimidad en el ámbito jurídico quiere decir que todos los magistrados que componían ese tribunal votaron en el mismo sentido, es decir, que todos decidieron absolver a Alves y que de ese delito de agresión sexual no hubo ningún voto en particular, es decir, ninguno de ellos ni siquiera se lo cuestionó para expresar alguna idea. Bueno, pero es muy desalentador porque al final, en parte de la declaración del tribunal, lo que se dice es que las cámaras de seguridad no permitían inferir si lo que sucedió en la interacción que hubo entre ellos fue consentido o no fue consentido. Entonces, ante la duda, lo que estamos viendo en la práctica es que se le da prelación al presunto agresor, o dicho de otro modo, sin pruebas, entonces ella sí lo quería. Si me lo preguntas, sí, por supuesto, esto será un gran debate que nos quedaremos muy cortos, si es deslegitimizar el testimonio de la víctima, es de alguna manera legitimizar que su palabra no fue lo suficientemente devastadora, voy a ponerlo en esos términos, porque además tuvo que enfrentarse a un proceso largo, mediático y revictimizante, y que además desvirtuar que había sufrido la agresión, porque esto fue un juicio público, ¿no? Que es otra de las variables que hay que tener en cuenta, sino que también es, ahora lo que expone socialmente es una conversación más alta, porque si ustedes se dan cuenta, que yo sé que abrieron y ustedes publicaron también este tema, el hecho de dejar ese vacío en absolver la agresión sexual es que ahora se empieza a culpabilizar a la víctima, ¿no? Ya hay gente diciendo, entonces, ¿cómo limpiamos el nombre de Dani Alves? ¿Quién le va a recuperar sus años de carrera? ¿Qué va a hacer ahora la víctima, o es ahora el victimario la víctima? Entonces, creo que en el impacto social, que termina siendo además más grave, primero, pues esto puede ser un precedente para que se desvirtúe también o desincentive pues, que las víctimas empiecen a visibilizar estos temas, que existan nuevas denuncias de casos que desafortunadamente no han dejado de suceder, reafirma los estereotipos, pues porque al final reafirma la narrativa que termina siendo discriminatoria de que las mujeres mienten o que exageran en casos de agresión sexual, y genera, pues, si me lo preguntan, también una desconfianza institucional. Lo decía muy bien Irene Montero en el marco de lo que hoy termina siendo el sistema del patriarcado, que es una forma de violencia por no mantener un equilibrio claro entre la presunción de inocencia
y el testimonio de una víctima que se expone constantemente a esa revictimización. Bueno, ahí va mi siguiente pregunta, Manuela, y es cómo este caso al final impacta la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha contra la violencia machista, contra las agresiones sexuales, porque finalmente lo que sucede aquí, que es la insuficiencia de pruebas, es lo que sucede en el grueso de situaciones de violencia machista, lo que no significa que hay menos abusadores, sino que no hay medios o a veces incluso no hay voluntad judicial para exponerlos. ¿Cuál fue el caso aquí? Sí, yo creo que tocas un tema vital y es, al final del ejercicio se sigue poniendo mucha responsabilidad en la víctima, es decir, hoy deberíamos tener unos protocolos más humanizados de recolección de pruebas que no dependan únicamente del relato traumático de una víctima, porque ahí es donde justificaron literalmente esos vacíos, que el video de lo que ella relataba no coincidía con las pruebas fisiológicas encontradas en los diferentes espacios. Entonces creo que los protocolos tienen que estar un poco más amplios en poder hacer unos procesos, por supuesto, en el equilibrio que hablaba de la inocencia y la presunción de inocencia versus los testimonios en escenarios tan complejos, pero que nos pone también sobre la mesa y es que, si me lo preguntan, en el sistema judicial hay una necesidad imperativa de una capacitación continua también a jueces, a quienes terminan tomando estas decisiones, para que no midan los testimonios bajo unos escenarios supremamente sesgados. Y creo que socialmente, en términos de lo que hoy implica esta comunicación, pues hoy estamos revictimizando nuevamente a esta persona, porque creo que no es muy responsable salir a decir, más allá de no afirmar que ella estuviese mintiendo, porque al final eso no es lo que están haciendo, dejar un vacío tan grande de asumir que ella se equivocó. Entonces creo que ahí la conversación va a seguir abierta. Ahora, la decisión aún podría ser apelada en una última instancia ante el Tribunal Supremo. ¿Tú crees, Manuela, que se llegará a esta instancia? Porque finalmente estamos hablando de una ciudadana común, si se quiere, frente a una persona que tiene fama, que tiene recursos, que pese a que esto pudo ser algo muy difícil para él en los últimos años, tiene todo el respaldo para continuar en esta batalla años, si quiere. Sí, a mí, y por eso lo decía, a mí lo que me llama la atención es que ninguna parte haya tenido alguna discrepancia, ni siquiera parcial. Es decir, cuando el voto de unanimidad se da es porque hay una certeza total de que la agresión no existió. Y eso, pues en términos del derecho penal, creo que hoy ni siquiera ha dado paso a una duda razonable. Y seguramente que pues, la víctima estará también asesorada, que pues digamos, en la medida de lo posible ya tendrá su equipo de asesoramiento. Lo que esto está poniendo un poco sobre la mesa, y en tu pregunta me acordaste de también una intervención muy mediática, que fue la de Milei en el marco del foro de Davos, que decía que el femicidio o el feminicidio, como lo conocemos en algunos países a nivel LATAM, debería desaparecer porque la dignidad humana del hombre y la mujer debería ser la misma. Claro, donde la diversidad fuese orgánica y no aspiracional. Mencionaste las variables que hay claramente desde un gráfico de privilegios y opresión. Una persona representativa en un escenario que el fútbol, que lo amo porque lo practiqué muchos años, pero del pueblo, es como justificar socialmente todas las razones posibles para que esa inocencia pudiese ser al menos, no si comprobada, pero que al menos la contraparte pudiese ser desvirtuada. Socialmente, pues esto creo que tiene una implicación muy grande y es como de alguna manera desvirtuar años y procesos, no solo del feminismo, sino del escenario de equidad, justicia y paz. Pero además, independientemente del resultado, es que sigue siendo absolutamente desalentador todo lo que está pasando. Entonces, vemos los casos más famosos de los últimos años, el caso de final de año en Francia de Dominique Bellicot, que tiene una condena que no pareciera para nada suficiente frente a todas las atrocidades que cometió, el caso contra el actor de Depardieu también en Francia, que apenas están pidiendo 18 meses para agresiones contra víctimas que pues fueron ya a juicio, Harvey Weinstein, que le están repitiendo el juicio. Es decir, nunca pareciera que la justicia nos decepciona una y otra vez cuando tiene la obligación de enfrentar casos en los que debería ponerse los lentes del enfoque de género.
¿Me escuchas, Manuel? Sí, lo has dicho, creo que de la manera más clara y por eso, pues, lo dice muy bien. Sí, yo te escucho bien. Lo dice muy bien Florence Thomas y es, pareciera que esta es una lucha inconclusa, que así no nos guste el contexto de lo bélico, pero desafortunadamente todavía hay muchas revoluciones que dar, porque pareciera que especialmente para nosotras las mujeres, esos derechos adquiridos sutilmente pueden perderse muy rápido.